Fíjate, yo me iba a llevar este tema de la sexualidad y de la homosexualidad en particular a la plasmación de obras gráficas, ¿no? Por aquello de irlo hilando hacia lo que es el manga en sí, ¿no? Y bueno, pues este shunga es un poco lo que antes estaba yo comentando de que compartían porno, que suena así como que se pasaban cintas de VHS de Canal Plus. Pues no, eran una especie de grabados y pinturas, unas imágenes que se llamaban imágenes de primavera, que, bueno, básicamente eran arte erótico centrado en mostrar un poco los placeres del amor y de este deseo sexual, ¿no? Pero no como algo perverso, que es lo que a mí me gusta, ¿no? No era... A veces tenemos la sensación, por ejemplo, en la India, de que el Kama Sutra era algo oscuro y oculto, que nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque precisamente tenía fines pedagógicos e instructivos. Y además, no penséis tampoco que era algo marginal, ¿no? Como, bueno, hay 3 o 4 autores por ahí que están pintando en callejones oscuros sus obras y se las pasan por lo bajini a 4 chavales. No, no, no. El shunga se producía en masa, ¿no? Era algo, bueno, también como el porno de hoy en día, ¿no? Pero se producía para todos, ¿no? Era una cosa cotidiana y bien vista, y además había de todo, tanto heterosexualidad como homosexualidad, ¿no? Ujú. Ambas reconocidas y no solo reconocidas, fomentadas. Incluso el shunga, hay algunas piezas que le mostraron al mundo, iba a decir el amor lésbico, pero no solo el amor lésbico, sino también el placer sexual femenino, que parece que es una cosa que, por ejemplo, repito, estamos hablando siglos XVII al XIX. Y antes, bueno, comentaba esto de que, por ejemplo, en la Roma clásica pues se ponían en los broches con forma de falo o pintaban penes en las paredes, ¿no? Para, como símbolo de salud, de buena suerte. Y con el shunga pasaba lo mismo. La gente la compartía, o sea, se compraban las pinturas, se las intercambiaban entre mejores amigos o se lo daban a sus parejas sexuales, ¿no? Era como bueno, funcionaba un poco como un intercambio de algo de guiño, guiño, ¿no? Aquí está mi shunga, ¿no? Y claro, imagínate hoy regalando el Playboy a tu pareja, pues. Y lo que os decía, como el Kama Sutra, pues el shunga también funcionaba, pues tenía carácter instructivo, ¿no? Al final era para que las parejas jóvenes pues supiesen un poquito cómo tenían que actuar en sus momentos de intimidad. Hay que ver que todas las revistas o publicaciones de tema sexual que hemos tenido en Occidente se basan en algo muy interesante y se basan en que es algo supuestamente prohibido, algo que hay que esconder. Y entonces lo interesante es que todo esto de lo que estás hablando no es algo que esconder. Y en ese sentido ya cambia la mirada completamente, cambia la manera de verlo y cambia evidentemente cómo se lo tomaban esas personas, ¿no? Y yo creo que eso es básico para entender pues cómo se desarrolla Japón en el plano sexual en esos años, ¿no? Este shunga, por ejemplo, las posturas que mostraba estaban basadas en una cosa que se llamaban las 48 posiciones sexuales, o sea, como si fuesen artes marciales, y de hecho estaban basadas en movimientos ancestrales de luchadores de sumo. O sea, ahí en nada. Ahora lo Y entiendo todo. ahora lo entiendes todo. Y decía Jaco lo de los samuráis antes. Claro, yo estoy hablando de unos cuantos siglos después de lo que tú estabas comentando, Jaco, pero aquí los samuráis, por ejemplo, que eran como los defensores de la moralidad, ¿no? Y del buen camino del ser humano, pues aceptaban y aprobaban, ¿no? Era como, le ponían el sello de calidad y approved by the samurais, ¿no? Decías tú, Isra, lo de las publicaciones a lo mejor más contemporáneas. Muchas publicaciones de carácter sexual también son humorísticas, ¿no? Y el shunga, por ejemplo, tenía un poquito de ese carácter, o sea, era divertido y eso también hacía, pues eso, que se viese el sexo como algo cotidiano. Todo esto evolucionó un poco hasta, bueno, pues hasta la era Meiji, ¿no? El gobierno Meiji, lo que decíamos antes, empezó a reprimir todo esto, ¿no? Se empezó a fijar mucho en Occidente y como que se fueron invirtiendo los roles, ¿no? Occidente se abrió más al sexo, mientras Oriente se fue cerrando y se fue reprimiendo. Sin que nadie se nos enfade, hay una correspondencia total con cuando entra el cristianismo en Japón. La culpa es de la occidentalización, Sí, llevando las religiones también, sí, sí. la religión cristiana particularmente. Lo estaba diciendo Daniel Collado. En 1863, cuando llegó ahí el Comodoro Perry, ahí la liaron los japoneses. Y entre el 66 y el 1866 y 1869 fue la revolución Meiji, que acabó con los Tokugawa. Y bueno, y se abrieron al mundo para su desdicha en este aspecto en concreto, sobre todo, ¿no? Incluso unos poquitos años después, se promulgó la primera ley y única que ha habido en Japón prohibiendo la homosexualidad, aludiendo a informes falsos médicos, aludiendo a cosas extrañas.
pero duró muy poquito. Simplemente se ha mirado para otro lado y la homosexualidad ha seguido existiendo en Japón. Como estábamos diciendo antes, de puertas para adentro. De puerta para adentro, todo para adentro. Lo que sí hay, por ejemplo, son leyes contra la prostitución. A mí me hace mucha gracia también cómo los japoneses utilizan las lagunas legales, ¿no? Para, bueno, para... Al final se ofrecen toda clase de servicios sexuales sin que haya realmente sexo como tal de por medio, ¿no? Y luego hay un dato que a mí me hace mucha gracia y es que en la época que es conocida como el milagro económico japonés, que fue, pues eso, entre los 60 y los 80, esos 20 años, todo este ocio nocturno, ¿no? Todas estas actividades nocturnas te las podías deducir, o sea, de los impuestos. Para que veáis hasta qué punto lo sexual era como una cosa que... Ahí como se entrenan algunos aquí. Está mal, pero si lo haces, te lo puedes deducir.